Hola a todos, esto es Vértice. El día de hoy contamos con la presencia de Dante Matos, un exalumno de la Maestría de Derecho Tributario, quien nos va a hablar acerca de su tesis vinculada con los convenios multilaterales. Dante, bienvenido. Sí, muchas gracias, Pedro. Sí, precisamente estoy aquí para poder conversar sobre el tema que investigué del convenio multilateral y encantado de recibir las preguntas y conversar conjuntamente. Bueno, Dante, queríamos hablar un poco más acerca de tu trabajo de investigación, tu tesis, ¿no? Y cómo es que te interesó un tema que hace más de 5 años se veía bastante futurista y hace algunos días ya entró en vigencia este convenio multilateral. Sí, correcto. Precisamente era un tema que en su momento, digamos, 2018, porque fue en el año en que el Perú decide adherirse a este convenio, ¿no? Pero obviamente antes, 3 años antes, 2015, la OCDE, que es la organización, decide lanzar el plan BEPS, ¿no? Que es un tema, una meta para evitar la erosión de la base imponible o el traslado de beneficios. Pero en ese lapso, claro, pasó 3 años que el Perú recién decide adherirse y en ese lapso se quedó estancado el tema, ¿no? Solo decidió adherirse. Entonces, tuvo que pasar como 2 años para que precisamente yo puse dentro de la maestría y efectivamente se visualiza buscando los temas para poder investigar y lógicamente después sustentar. Justo veo el tema de que existía este tema sin resolver en cierta manera, o en todo caso estancado en el tiempo, y decíamos qué va a pasar, ¿no? Y entonces esa es la situación por la cual, obviamente en el curso que llevé en la maestría de tributación internacional, ya más o menos era esa idea de que había un convenio, los convenios bilaterales, pero también había un convenio multilateral que se estaba creando en el ámbito jurídico internacional, ¿no? Es en ese sentido que decido investigar este tema, porque precisamente, además, cuando uno trataba de buscar bibliografía, curiosamente no había mucha. A pesar que era un proyecto que de 2013 o 14 que la BEPS estaba lanzándolo, en Perú nadie decidió como que seguir el camino del proyecto, ¿no? Sino que era como que no había nada o era poca información, ¿no? Con lo cual fue la razón, dije entonces que es genial para poder investigar este tema, ¿no? Entonces en ese momento, obviamente ante la poca bibliografía o literatura jurídica, por no decir, local, tenía que acceder a otra bibliografía extranjera prácticamente, porque en el extranjero estaba más desarrollado el tema porque ahí sí había el tema de que había gente que sí daba o explicaba la situación, ¿no? Cómo estaba avanzando el tema, ¿no? Y entonces precisamente ese era el tema que me interesó y por esa razón es que finalmente decidí el tema y en el 2020 o 2021 decidió sustentar qué pasaría, porque en ese momento todavía ni siquiera estaba vigente en el país ese convenio multilateral, ¿no? Y finalmente ya este año, como estabas comentando, y entra en vigencia el 1 de octubre del 2025, ¿no? Claro, y ahora, como bien decías, en su momento, cuando decidiste investigar este tema para tu tesis, tuviste que recurrir a otras experiencias, a otras investigaciones, a otras realidades, porque el Perú no estaba preparado en ese momento. Sí, y además luego nos vino una pandemia y muchos cambios en la economía mundial. La OECD también ha tenido que ir actualizando muchos criterios, muchas fuentes. Pero ya nos encontramos en el 2016, ya estamos en octubre, perdón, 2025, ya estamos en octubre, y este convenio ya lo hemos adoptado. Y si miras hacia atrás y ves tu trabajo de investigación, la tesis que sustentaste exitosamente, hoy por hoy nos dirías conocedor de este convenio, que el Perú ya está preparado, plenamente preparado. Algunos especialistas dicen que hay algunas cosas que nos faltan ajustar, algunos pernos que están sueltos por ahí. ¿Cuál es tu opinión hoy por hoy acerca de esto, no? Claro, o sea, de hecho, creo que la pregunta es compleja, si está preparado al 100% o no, ¿no? O sea, y conociendo que en nuestro país el tema jurídico es siempre discutible y creo que la respuesta creería de que en el camino vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y en estos años, como recién se está aplicando este convenio en el país, porque recién a partir del 1 de octubre del 2025, esto implica que en el camino, en la realidad, las discusiones, las interpretaciones van a nacer en los próximos años, ¿no? Como ha pasado con otros convenios, esos temas jurídicos de convenios de bilaterales hasta ahorita son pocos incluso, ¿no? Lo mismo va a pasar con eso, ¿no?
Y creo que y por esa razón, por nuestra experiencia, por nuestro tipo de ordenamiento jurídico, creería que en el camino el Perú va a preparar o sea, debería buscar mecanismos para estar mejor preparados para poder afrontar esta aplicación, como le dicen, paralela del convenio bilateral con el convenio multilateral, ¿no? Porque no es que una mata a la otra, sino que los dos conviven juntos, ¿no? Es como un solo papel. Entonces, creería de que sí, en efecto, en el camino va a tener que mejorarse algunas cosas, pues saber cómo aplicarlo también, ¿no? Porque hay reglas ahí que te establece el convenio bilateral, pero el convenio bilateral puede ser distinto o lo ajusta o da algo más, ¿no? Con lo cual hay evidencia de que va a tener que ajustarse unos pernos, viendo, también aplicando en la realidad, ¿no? Ya dejando de las interpretaciones, también tratar de ver una respuesta en los hechos. Y obviamente en ese camino, tanto la zona, tribunal fiscal, el poder judicial, tendrán sus propias interpretaciones. Y en en estos años que vienen, veremos finalmente cómo encamina el tema, ¿no? Pero creo que el Perú, por la experiencia que ya tiene en temas de litigios y todo, en el camino creería de que va a llegar a un punto donde ya va a tener una respuesta si finalmente va a haber una posición clara o de repente va a haber una discusión interminable, ¿no? Y en esa línea, ¿tú consideras que es más apremiante hoy que hace 6, 7 años que, digamos, los académicos, las empresas, los profesionales se informen más acerca de este tipo de regulación, sobre todo con una economía cada vez más globalizada, con actores que vienen a operar en el país con servicios novedosos y también con la salida de empresas del Perú hacia países vecinos o la globalización propia que hace que vayan incluso a otros continentes, ¿no? ¿Cómo ves tú este impacto ya concreto en el día a día? Porque, digamos, tú tuviste una visión futurista y se concretó. Claro, ¿Piensas o sea, esto? de hecho, este convenio multilateral, como le llaman, finalmente va a tener impacto, va a tener sin duda un impacto para todos, tanto contribuyentes como las entidades públicas. Y claro, dentro de los contribuyentes está lo que es los inversores, tanto locales, extranjeros, las propias empresas, incluso personas naturales. Y como dices tú, por la globalización, ya es común de que tú puedas adquirir un servicio del exterior o un bien del exterior. Tranquilamente mañana puedes adquirir eso, pero lamentablemente creo que falta una educación tributaria, ¿no? Que creo que el Estado tiene que tomar ese papel para dar una mayor educación o bibliografía tributaria para los contribuyentes y facilitar el trabajo, ¿no? Porque a veces, o sea, el tema de convenios, creo que si tú preguntas a la gran mayoría de contribuyentes o de personas, pocos lo conocen, no tienen idea de qué es. Incluso creo que ni siquiera se logra entender la legislación local, darle una tarea más de entender legislación ya, no extranjera, sino temas ya de temas transfronterizos ya también lo complican, ¿no? Con lo cual creo que se necesita una labor del Estado para dar una mayor educación tributaria, por no decir, para facilitar y que la gente, tanto personas naturales como personas jurídicas, pequeñas, grandes y medianas, conozcan de los temas, ¿no? Como te decía, como la globalización, ya todos los servicios tranquilamente puedes adquirir un servicio de una empresa o especialista extranjero para efectos de un servicio y tranquilamente mañana lo llamas y viene o te servicia desde el exterior. Pero ya pero ese servicio transfronterizo ya tiene un impacto tributario, ¿no? Que muchos ignoran, pero lamentablemente no hay esa educación para que lo sepan, ¿no? Entonces, y lamentablemente se puede generar riesgos de que SUNAT les cobre ellos cuando ni siquiera tienen la obligación de pagarlo porque podían retener en su momento si hubieran tenido una mayor educación tributaria, ¿no? Pero creo que eso es un tema que implica tanto la parte privada como pública, ¿no? En especial la pública de que dé una mayor educación tributaria para que estos temas sean conocidos por todos y finalmente todos sepan el impacto real de esto, ¿no? Sí, me parece muy, muy valioso ese ángulo que estás planteando, ¿no? De que sea el Estado como tal, un actor principal, ¿no? O importante en el rol de difundir el conocimiento que está detrás de los convenios, ¿no? De hecho, no, ni siquiera normalmente no lo planteamos o no lo entendemos así, porque siempre entendemos que es un tema de privados, pero como tú bien mencionas, y finalmente es un convenio que ha incorporado el Estado, debería ser el Estado el primer propulsor en esto. ¿Tú crees que el Estado no ha cumplido, no está, o todavía no se sabe si va a tener ese rol? ¿Cómo lo percibes? Yo de lo que he percibido, o sea, SUNAT ha tratado, bueno, creo que el primer actor frente a los contribuyentes es la SUNAT, ¿no? Y creo que el Estado se manifiesta en temas tributarios mediante los SUNAT, sí, o sea, como primera línea de batalla, ¿no? Por no decir. Y en ese contexto, creería que SUNAT ha intentado o está intentando
de dar cierta información a los contribuyentes. Siempre lo da incluso, pero creo que el trabajo difícil es hacerlo más fácil para la gente, ¿no? Para que lo entienda. O crear sistemas tributarios o mecanismos que sean más simples para que la gente, como comprar algo simple, lo pueda hacer. Algo así, ¿no? Lamentablemente creo que para llegar a ese punto va a tomar tiempo, pero sí creo que Sunat ha intentado porque ya lanza sus folletos, ¿no? Pero cuando uno lo lee siendo tributarista o abogado especialista, incluso ves ciertas complejidades o no entiendes a qué se refería, ¿no? Y eso trasladarle a una persona que no es abogada, lógicamente no va a entender y no va a poder tener una percepción más real de las cosas, ¿no? Y no va a tener ese conocimiento para que pueda defenderse incluso ante cualquier situación, ¿no? Desde la perspectiva tributaria, ¿no? Pero creo que sí, o sea, es un espacio de mejora para el Estado, para que pueda y siga en ese tema de dar una mayor educación. Y también ahora ya tiene que incluir estos temas de convenios bilaterales, ¿no? Y multilaterales ahora por este nuevo, ¿no? Interesante. Y sí, pues como bien dices, es el Estado no se está quedando atrás por lo que nos comentas, sino que está haciendo sus esfuerzos, pero eso tiene que estar en una línea de mejoría para que precisamente, como también lo señalas, ¿no? Sea claro, si para veces los especialistas, los abogados es difícil, imagínate para el que hace negocios que además tiene un chip distinto, ¿no? Y eso me parece valioso que rescates ese esfuerzo de la SUNAT. Y ahora regresando al pasado otra vez, y que es el motivo de este tipo de entrevistas, y para cerrar un poco con tu aporte, ¿cómo ves, viendo al pasado, cómo ves que aportó en tu práctica profesional, en tu tema personal, como investigador, como abogado tributarista, el haber hecho la maestría aquí en la Universidad Católica? Sí, o sea, de hecho, me pareció que fue una decisión mía de llevar la maestría en la Católica. Obviamente yo también soy de pregrado acá y lógicamente ya tenía el chip de que sin duda en la maestría hay una buena plana docencia y también un tema académico que rescatar de la maestría, ¿no? Por eso decidí llevarlo. Y obviamente cuando yo llevaba los cursos y todo me di cuenta de que en efecto la universidad, tanto en pregrado como en posgrado en especial, seguía con el tema de apoyar la investigación, ¿no? Porque finalmente ese es un tema importante porque ahí es donde generas dudas, preguntas y finalmente ves qué va a pasar en el tiempo, si, como en ese caso, ¿no? Como en el caso mío, ¿no? ¿Qué va a pasar en la realidad de acá unos 5 o 10 años? Entonces creo que fue importante llevar la maestría y por eso decidí también llevarlo. Y en verdad vi a los profesores, a los demás administrativos de la maestría que finalmente apoyaban a todos los estudiantes tanto en el tema para la investigación, tanto de forma como de fondo, ¿no? O sea, no bastaba con el tema jurídico de discusión, sino también el tema de forma, ¿no? Cómo estructurar, que no haya temas de plagios, temas de repetición, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese tema, y en mi caso creo que me sirvió más, porque como era un tema nuevo y como no había tanta bibliografía, era a veces un poco difícil llenar hojas en el sentido de completar ciertas ideas cuando ya el tema se había agotado, ¿no? Entonces, obviamente, con la ayuda de la docencia y de los colegas que hay en la maestría, se evidenciaba de que había ese apoyo de la maestría también en ese mundo, ¿no? Y claro, y evidentemente esa fue la razón de por qué llevé la maestría en la Católica, porque sin duda es un buen lugar para aprender y investigar. Dale, ha sido bastante claro la exposición de tu tema y bueno, y qué grata la experiencia que has tenido en la Universidad Católica. Creo que el tiempo nos ha quedado corto, definitivamente ojalá podamos profundizar más en tu trabajo y a ver si también nos puedas contar más adelante cómo se está implementando, cuál es la labor de los diferentes actores con relación a este tema tan importante ahora, que es el tema de los convenios multilaterales. Gracias, Santiago. No, perfecto, muchas gracias.